Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Buenas noches, Noticias Caracol conoció en exclusiva las imágenes de la más reciente operación contra alias Carlos Antonio Lozada, el cabecilla de las FARC, que ya se encuentra en La Habana. El bombardeo y posterior desembarco de las tropas contra el campamento de Lozada se desarrolló en las selvas del Guaviare. Lozada logró escapar y en los últimos días reapareció en Cuba. En esta misma operación desapareció Andrés Felipe Mejía, un agente del CTI. También conocimos en primicia las últimas fotografías del investigador tomadas durante la acción contra Lozada. Vamos en vivo con Alejandro Tibaduiza. Alejandro, buenas noches. Jorge Alfredo y televidentes, muy buenas noches. Este material obtenido por Noticias Caracol corresponde justamente a este último ataque en contra de Carlos Antonio Lozada y fue ejecutado por miembros del Ejército y también coadyuvado por agentes del CTI el 5 de mayo de este año en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare. Para la Fiscalía es determinante que en este ataque, posteriormente, cuando hicieron el acordonamiento de la zona y que desapareció el agente del CTI Andrés Felipe Mejía, hubo alguna negligencia del Ejército. Veamos. Estas son las imágenes inéditas del ataque a comienzos de mayo pasado al campamento de alias Carlos Antonio Lozada, el cabecilla del secretariado de las FARC, que llegó a Cuba la semana pasada. Allí se observa la destrucción total que dejaron las bombas en la serranía de Chiribiquete, Guaviare, donde desembarcaron miembros de la Brigada de Selva número 22 del Ejército en compañía de agentes del CTI. Entre ellos estaba el joven Andrés Felipe Mejía, quien desapareció en la operación. Según versiones de los investigadores, hacia las 4 de la mañana, el grupo del CTI comenzó a descender para acordonar la zona y hacer el levantamiento de cadáveres y evidencias tras el bombardeo. 8 minutos después de llegar, el piloto del helicóptero, un capitán de aviación del Ejército, sin dar previo aviso y con Andrés Felipe enredado entre la soga y los árboles, decidió arrancar la nave. 4 minutos después, Andrés Felipe se soltó. Su padre reaccionó así al conocer la noticia. Y otra cosa pues que tampoco creí mucho es que el helicóptero se hubiera quedado sin combustible, porque pues ahí en el país cada rato se hacen este tipo de operaciones y un helicóptero no lo puede mandar sin combustible a un operativo de estos, pues, puesto que en el aire no hay estaciones de servicio. En estas imágenes, las últimas que se conocen de Andrés Felipe, se ven los instantes previos al descenso, varios miembros del CTI y el Ejército. Desde ese momento, son múltiples las hipótesis surgidas. Algunas fuentes nos hablan de un secuestro, otras fuentes nos hablan que el compañero falleció y otras fuentes nos dicen que inclusive lo han visto en moto por Calamar, por los alrededores de ese municipio. En los próximos días, el CTI, con apoyo del Ejército y especialistas de la empresa estadounidense Procálculo, expertos en georreferenciación, harán una nueva búsqueda de Andrés Felipe en esta zona del Guaviare. Por este caso hay que decir que ya han rendido declaración y en algunos casos entrevista a algunos militares y también investigadores del CTI. También en los próximos días se definirá si hay mérito y hay evidencias suficientes para una eventual imputación de cargos. Es la información desde el norte de Bogotá. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Pero Carlos Antonio Lozada no es el único cabecilla de las FARC que está hoy por hoy en Cuba. También se encuentra alias Pacho Chino, quien salió de las selvas del Cauca la semana pasada para llegar a La Habana. Hoy también conocimos videos del operativo de su desplazamiento. Este es un informe especial de Noticias Caracol. Fue en este helicóptero con los logosímbolos del 6CR donde fueron transportados los guerrilleros alias Pacho Chino y Matías en las montañas del Cauca. El primero en ser recogido por la delegación del organismo humanitario fue Edgar López, alias Pacho Chino, quien ingresó a la FARC en los 90. Estuvo en los frentes sexto y 29, terminó como jefe del Comando Conjunto de Occidente. En el mismo helicóptero, pero en otro sitio del Cauca, fue recogido Eliezer Rueda, alias Matías. Allí un grupo de guerrilleros tenía varias banderas blancas. Alias Matías, vestido con buzo gris, es el coordinador del movimiento bolivariano de la FARC para el suroccidente del país. Pacho Chino luce así en la foto que circula en internet, barbado, un poco tostado por el sol, y así en el video cuando saludaba a los delegados del 6CR, rasurado y con muy pocos cambios físicos, aseguraron a Noticias Caracol fuentes cercanas al proceso de paz. La operación fue acompañada por delegados de Venezuela y Noruega, países garantes. Para hacer posible la salida de estos dos hombres, las fuerzas militares suspendieron operaciones en una zona del Cauca hace más de 8 días. Y en el marco de estos desplazamientos, la llegada de alias Romaña a Cuba ha despertado una fuerte polémica en el país. En las últimas horas, el guerrillero dio su primera declaración
luego de su llegada a la isla. Queremos la paz con justicia social. La llegada nuestra significa un voto de confianza por parte de las FARC-EP a la paz. Yo creo en la paz, creo en mi gente, creo en mi patria, pero eso sí, la paz debe tener un contenido, debe llenarse de cambios estructurales, de inclusión de los históricamente marginados, de participación política y de justicia social. También sobre el tema de la paz, en las últimas horas han venido creciendo las versiones que indican que las fuerzas militares estarían bajando la intensidad de sus operaciones militares en contra de las FARC. El comandante del ejército, el general Jaime Lasprilla, al paso de las afirmaciones, las desmintió. Estas fueron sus palabras. Las operaciones siguen. Prueba de eso son los resultados que se han dado en las últimas semanas. Recuerden ustedes los golpes que se han venido dando a las FARC, al ELN, a las bandas criminales. El ejército sigue con su vocación de servicio al país.